Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 18, lo hemos leído en esta preciosísima mañana. Amén. Porque la palabra de la cruz es que locura, pero ¿para quién? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, ¿cuántos se salvan? Esto es, a los que creemos en esa locura, es poder de Dios. Quiero llegar a ustedes bajo el tema en esta preciosa mañana: para el mundo locura, para nosotros poder de Dios. ¿A cuántos de ustedes los han llamado locos? Y allá están los locos. No los culpemos, hermano, porque no han conocido esta locura. No le digo que yo le decía locos a los evangélicos. ¿Y sabe cuándo aprendí a dejar de decirles locos? Un día que una hija de un hermano me pegó una paliza. Seguro, una hija de unos creyentes en la vereda donde nací, una niña pequeñita, porque yo les decía loco y yo era un niño estudiante. Y yo iba a estudiar y yo le decía: ustedes son locos, ustedes son locos. Y un día esa niñita me agarró y me dio una paliza y me dejó por allá bajo un palo de café todo aporreado. Y me dijo: a los evangélicos los respeta, porque mi papá es evangélico. Y eso suena chistoso, igual eran cosas de niños, porque si fuera así un creyente de verdad, pues eso no se hace. Pero como era una niña y yo era un niño, entonces entra como cosas de niños. Pero yo les decía locos, y hoy en día vivimos esa situación que la gente nos dice locos. Amén. Entonces, ¿cuántos de los oyentes alguna vez hemos sido catalogados como locos? Sin duda alguna, alguno de ustedes ha sido catalogado como loco. Mire, para muchas personas, felicito, la Biblia dice: al que honra, honra, y al que tributo, tributo. Felicito a los que se esforzaron por venir aquí, y felicito a los que, aunque no pudieron venir, se conectaron. Al que honra, honra. Y quizás alguno le dijo: usted es que enloqueció, que se va a ir para el culto, hay otras cosas que hacer. Quizás algunos le dijeron eso, pero usted prefirió ser catalogado como loco, pero se vino a oír más de esta locura. Hemos leído 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Sabe cómo lo traduce la Biblia israelita mesiánica, la K2? ¿Sabe cómo lo traduce? En el verso 18 dice: porque el mensaje acerca de la estaca de ejecución es absurdo para aquellos que están en el proceso de destrucción. Este mundo está en el proceso de destrucción. Y mire lo que dice ahí: pero para nosotros, los que estamos en el proceso de salvación, es poder de Yahvé. Así lo traduce la K2. ¿Y sabe cómo lo traduce la traducción lenguaje actual? Lo traduce así: hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Así dice, no es que yo lo diga, así lo dice la traducción lenguaje actual. Pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, este mensaje tiene el poder de Dios. ¿Para cuántos este mensaje tiene el poder de Dios? Mire, algunos nos critican porque nosotros no usamos cruces, ¿sí? Es que, y algunos nos citan la Biblia y nos dicen: mire, es que la Biblia dice que la palabra de la cruz. Hay que usar la teología, hay que usar la exégesis bíblica para no caer en el error de creer que es una cruz a lo que se refiere. Cuando la Biblia habla de la palabra de la cruz,
se está refiriendo es al sacrificio de Cristo en la cruz, no a la cruz como tal, porque mire cómo lo traduce la K2, la estaca de ejecución, ni siquiera dice cruz, porque era una estaca de ejecución, es decir, donde morían los que eran declarados malditos. Así lo dice la Biblia. No se refiere a la cruz, sino a la muerte de Cristo en la cruz. Y como lo decía ahora, muchos usan eso para decir, ¿ustedes por qué no usan la cruz? No, es que para nosotros el significado no está en la cruz. Para nosotros el significado está en el que murió en la cruz. Él es el autor de nuestra salvación, el que murió en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Y se lo muestro por la Biblia. Pablo lo enseña, que la cruz o el pedazo de palo o la estaca de ejecución no es símbolo de bendición. No, señor, bíblicamente no lo es. Gálatas 3:13 lo confirma. Mire lo que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Cómo voy yo a cargar algo que no fue bendición ni siquiera para los que eran condenados a muerte, sino que era la estaca de ejecución donde morían malditos, donde morían los malditos, los que eran declarados malditos? Y dice: maldito todo el que es colgado en un madero. A él no le importó que lo llamaran así, pero él lo hizo por amor. Es decir, para mí no es la estaca de ejecución, sino el Cristo de la gloria, que fue como cordero mudo llevado al matadero, y como oveja enmudeció delante de sus trasquiladores y no dijo nada. Todo por amor a ti y por amor a mí, para que estuviéramos aquí en esta mañana gozando de esta salvación tan grande. Yo siento la salvación de mi alma. Yo siento que Él me ha redimido. Yo no sé si usted lo siente. La traducción lenguaje actual, mire cómo nos lo traduce en el verso 13, Gálatas 3:13 dice: pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedecía la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice: Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado en un madero. Y la K2 nos lo traduce: el Mashiach, o sea el Mesías, nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá, es decir, la maldición pronunciada en la ley, haciéndose maldito en lugar de nosotros. Pues el Tanakh dice: todo el que es colgado en una estaca está bajo maldición. Entonces, ¿por qué tenemos que adorar la estaca nosotros? No adoramos la estaca de ejecución, sino al que murió en la estaca de ejecución. Se llama Jesucristo, y a Él sea la gloria en esta mañana, porque su palabra es viva y es eficaz. Primera de Corintios 1:19. Seguimos con el tema. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Nos lo traduce la traducción lenguaje actual. En la Biblia Dios dice: dejaré confundidos a los que creen que saben mucho. Y en Primera de Corintios 1:20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Y sabe cómo nos lo traduce la lenguaje actual? Dios ha demostrado que la gente de este mundo, Primera de Corintios 1:20, Dios ha demostrado que la gente de este mundo, perdóneme, pero así lo dice la Biblia, es tonta, dice ahí. La traducción lenguaje actual dice: Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues cree saberlo todo. En realidad no hay tal cosa como sabios o expertos en la Biblia, o gente que cree tener todas las respuestas. Y la K2 nos lo traduce así: ¿en dónde deja esto al filósofo? ¿En dónde deja esto al maestro de la Torá? Se estaba refiriendo a los escribas y a los estudiosos de la ley de Moisés, de la Torá. ¿Dónde quedan los estudiosos de la Torá? ¿Y dónde quedan los pensadores de hoy? En el verso 20: ¿no ha hecho Yahvé que esta sabiduría mundana luzca muy tonta? Así dice la traducción K2. Y Primera de Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría
sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del evangelio. Alabanzas al nombre de Jesús. Para nosotros no es un problema que nos digan locos. Para mí es un privilegio que me digan loco, porque qué locura más sabrosa, hermano, qué locura más deliciosa, qué locura más gloriosa poder sentir que el dueño de esta locura está con nosotros aquí, moviéndose en el poder de su Espíritu Santo. La traducción lenguaje actual en el verso 21 dice: Dios es tan sabio. Oiga, mire cómo nos lo traduce: Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. Eso es lo que quiere decir cuando la Biblia dice: no enloqueció Dios la sabiduría del hombre. Cuando la Biblia dice: ¿dónde quedó el escriba? ¿Dónde quedó el fariseo? ¿Dónde quedó el estudioso de la Torá? ¿Dónde quedó? Lo que quiere decir la Biblia es que Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyesen en Él, a los que anunciamos este evangelio, por medio de esto que el mundo le llama tontería y que el mundo le llama locura. Y es la predicación, es la redención de Cristo para nosotros. En otras palabras, Dios no le permitió a los maestros de la ley, a los maestros de la Torá, a los maestros de la Biblia, no les permitió que la humanidad tuviera que decir: es que la salvación nos la revelaron los judíos, o la salvación nos la revelaron los estudiosos de la Torá. No, esta salvación viene directamente del cielo. Que haya nacido en Belén es otra cosa, pero esta salvación no la trajo Belén, esta salvación no la trajeron los judíos, esta salvación la trajo Jesucristo por medio de los judíos, manifestándose allí en carne por amor a nosotros. Aleluya. ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos adoran? Alabado sea el nombre de Jesús. Mire lo que dice la traducción K2 en el verso 21 de 1 Corintios 1. Porque la sabiduría que anunciamos, porque la sabiduría de Yahvé ordenó que el mundo, usando su propia sabiduría, no pudiera conocerle. Por lo tanto, Yahvé decidió usar lo absurdo, porque para el mundo esto es absurdo. Vaya a una universidad, usted entra un hijo a la universidad, y si ese muchacho no está bien cimentado, ya llega a la casa diciendo: papá, Dios no existe. Porque para la ciencia esto es absurdo. Hermano, eso es verdad. Para la ciencia esto es lo absurdo. Y por eso dice: Yahvé decidió usar lo absurdo que nosotros proclamamos como medio para salvar a aquellos que confían en Él. Absurdo y todo. Y saca a la gente de la cantina sin ponerle un arma en la cabeza. Absurdo y todo. Y le salva la vida al que está al borde del abismo, al punto de morir. Estos días le mandaba una imagen al WhatsApp a ustedes donde dice: estoy cansado de estas restricciones. No son restricciones, es una cerca de protección, la palabra de Dios que no nos permite irnos al abismo. Absurdo y todo, y salva hogares. Absurdo y todo, y salva vidas. Absurdo y todo, y le cambia la vida al que está perdido allá en la desgracia. Absurdo y todo, y perdona pecados. Absurdo y todo, y redime al que está perdido. Absurdo y todo, y nos hace sentir una gloria que no la sentíamos en ningún otro lado. Yo no sé si usted siente en esta mañana la gloria de Dios en este lugar. Para el mundo locura, para nosotros poder de Dios. ¿Sabe una cosa? A mí me da alegría cuando me dicen loco, porque se cumple la palabra. Está loco ese pastor allá que es que con 1 y 2 y hace culto como si estuvieran en una convención. Le hacemos porque aquí la gloria es para Dios. Alabanzas a Jesús. Escuche esto, 1 Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Eso es lo que a ellos les interesa, no más. Sabiduría humana. Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado.
para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Verso 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo que para el mundo es una absurda decisión, lo que Dios hizo, para nosotros Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso decimos que Jesucristo es Dios, porque Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Alabanzas a Jesús. ¿Y sabe cómo nos lo traduce la versión lenguaje actual? Dice en el verso 22, para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente. Pregúntele a un judío, háblele a un judío en este momento del evangelio y verá. Ahí mismo dice, eso no es razonable, eso no es inteligente. Estos días subieron un video de unos hermanos allá predicando, y ¿sabe qué hacían los judíos? Lo mismo que hicieron con el maestro, le tiraban saliva. Y estaba el hermano ahí predicando el evangelio estos días, y pasaban y le tiraban saliva. Por eso dice la Biblia, pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Y lo digo por la Biblia, hermano. Para la mayoría, verso 23, para la mayoría de los judíos esto es un insulto, y para los que no son judíos esto es una tontería. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías. ¿Cuántos sienten el poder del evangelio? Oiga, primera de Corintios 1:25, mire lo que dice: porque lo insensato de Dios, pero para el hombre, no que sea Dios insensato, sino que para el hombre eso es lo insensato de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios. ¿Usted cree que Dios es débil? No, lo débil según los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y el verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Sabe qué dice la traducción lenguaje actual en el mismo verso 25? Mire lo que dice: así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos, así dice el verso 26 de la lenguaje actual, y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano somos débiles y despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. ¿A qué se refiere? A la sabiduría humana. Para Dios la sabiduría humana no vale un centavo. Para Dios la sabiduría humana nada puede hacer por el hombre. Pero esta locura, esta insensatez de Dios según los hombres, esto débil de Dios según los hombres, es lo que tiene en este momento reunidas multitudes alrededor del mundo, dándole la gloria, dándole la honra al Rey de los siglos, al inmortal, al único y sabio Dios. El tema de la obra de Cristo, de la redención, de la justificación, el programa de Dios en general, lo que concierne a salvar la humanidad, esto significa, según lo que hemos visto, que no es por voluntad humana, sino de Dios, directamente de Dios. ¿Sabe por qué?
Porque la Biblia dice, Dios miró desde los cielos. ¿Y qué más dice? A ver si había uno que hiciera el bien y no pecara. Y no lo halló. ¿Y sabe qué dice en otro texto? Entonces Dios dijo, yo mismo que hablo, estaré presente. Lo que el mundo no pudo hacer con su sabiduría, lo hizo Dios con su sabiduría. Aleluya. Mire lo que dice el verso 28. Lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. El verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Es que fui yo. Dígame, ¿dónde hay un escriba? ¿Dónde hay un fariseo? ¿Dónde hay un filósofo de la Torá que diga, es que nosotros fuimos los que recibimos la revelación? Como quien dice, es que nosotros los intérpretes de la ley fuimos los que lo salvamos. Mentiras, no pudieron. No pudieron, y por eso Jesús le dijo a los que les predicaba, no le crean que predican muy bueno la ley, pero no la cumplen. Son mentirosos, son hipócritas. Así le dijo Jesucristo a todos. Y esos fariseos se ponían bravos y decían, Jesús, que esos fariseos están bravos, déjenlos que se enojen. Lo que mi padre no sembró, eso hay que tirarle duro. Así le respondía Jesús, porque lo que Dios no plantó, todo lo que oye de Dios lo aporrea y lo maltrata y dice que lo están insultando. Pero lo que Dios plantó, cuando oye esta palabra de redención, de salvación, lo que siente es una gloria que lo hace vibrar de gozo y dice, voy para adelante, sigo perseverando, porque somos cultivo del Dios del cielo, somos producto de la sabiduría de Dios. A ver, ¿dónde está el producto de la sabiduría de Dios en esta mañana? Yo siento una gloria aquí impresionante. Yo siento una gloria moverse aquí en este lugar. Aleluya. Mire, póngale cuidado a esto tan importante. De lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Verso 29. A fin de que nadie se jacte. Verso 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Puras doctrinas fundamentales. Justificación, santificación y redención. Verso 31. Para que, como está escrito, si alguno se gloría, dígalo, gloríese en el Señor. No es que somos, no, hermano, lo que somos es por el Señor. No es que ese pastor, ningún ese pastor. La gloria aquí es para el Señor. No es que esa iglesia, no es esa iglesia. Es el producto de la sabiduría de Dios. La manifestación gloriosa de ese amor tan glorioso. Mire lo que dice la traducción lenguaje actual en el verso 29. Por eso ante Dios nadie tiene que sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo, y gracias a esa unión ahora ustedes son sabios. Es decir, tenemos la sabiduría de Dios, pero no porque seamos muy sabios, sino porque Él le ha placido salvarnos por la locura de la predicación y unirnos con Cristo. Y gracias a esa unión ahora somos sabios. Alabado sea el nombre de Jesús. El verso 31 en la lenguaje actual dice, por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo. Hermano, una cosita, yo sé que ustedes algún día van a crecer como iglesia, van a ser un grupo muy grande. Nunca vayan a olvidar estas palabras: no es la fuerza humana. ¿Sabe qué dice la Biblia? No es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Todo este importante escenario nos relata que el mundo no conoció a Dios por medio de sabiduría humana, sino por la revelación divina.
proclamada por medio de la predicación, que se puede alcanzar el verdadero conocimiento de Dios. Por eso, hermano, le digo una cosa a todos los que están presentes, tanto virtual como presencial: no se deje amedrentar cuando se burlen de ti por ser cristiano. Usted no se alcanza a imaginar el valor que usted tiene por el hecho de haber recibido esta doctrina en su corazón. Hermano, usted hace parte de los que estamos unidos con Cristo por esta salvación, por esta redención. Pablo había sido criado en el conocimiento judío, en el saber judío, en las universidades judías de la Torá, y por eso Pablo habla de esta manera. Pero la clara predicación de Jesús crucificado era más poderosa para Pablo que la oratoria y filosofía del mundo pagano. Y por eso Pablo enseñó así, tan bonito, inspirado por el Espíritu Santo. Esta es la suma y la sustancia del Evangelio. Cristo crucificado es el fundamento de todas nuestras esperanzas. ¿Cuántos dicen amén? La fuente de nuestro gozo, y nosotros vivimos por su muerte. Fue la única muerte que nos dio vida. Alguien se muere y no nos queda sino dolor y angustia, pero este murió y en vez de quedar dolor y angustia, antes brotó la vida. Te costó la vida darme la vida. A él murió, pero yo vivo porque él murió, porque no se quedó en la tumba, sino que vive por los siglos. A ver cuántos viven porque él vive, cuántos viven porque él vive, cuántos viven porque él vive. La predicación de la salvación a los pecadores perdidos por los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios, porque es el Hijo de Dios el que murió, no Dios, porque a Dios no lo mata nadie. Es el Cordero, la carne se le llama hijo. El Hijo de Dios parece locura para los que se van por el camino de la destrucción. El mundo nos llama locos porque no le pegamos a la mujer. El mundo nos llama locos porque le llevamos el mercadito a los hijos. El mundo nos llama locos porque hacemos las cosas de la mejor manera. Nos hemos equivocado, hemos fallado, pero Él también nos ha perdonado, porque la Biblia dice: si 7 veces el justo se equivocare, 7 veces Dios lo levanta. Hemos fallado, hemos cometido errores, eso es verdad, pero nuestra costumbre no es hacer el mal, y el mundo nos llama locos por eso. El mundo nos llama dementes porque somos responsables ante esta sociedad. Lo que al mundo no le llama loco es al que se mata por ahí en accidentes borracho. Lo que al mundo no le llama loco es al que se gasta todo el dinero los fines de semana en las cantinas. Eso sí es cuerdo para el mundo. Razón tiene la Biblia en decir que esa es la sabiduría del hombre, que muchas de esas cosas hacen parte de la mal llamada sabiduría humana. Aunque Pablo se refería, era el conocimiento de los estudiosos de la Torá, pero podemos aplicar esto también al mundo de hoy. En su sabiduría creen que están haciendo las cosas muy bien, pero para nosotros sabiduría es caminar con Cristo. Para nosotros sabiduría es servirle al Señor. Para nosotros sabiduría es recibir esta redención en nuestros corazones. Los que recibimos el Evangelio, los que somos iluminados por el Espíritu de Dios, vemos en este Evangelio, en esta doctrina, la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por la locura de la predicación, el Evangelio. Metas esto a la cabeza, hermanos. Ya vamos entrando en la recta final. Metas esto en la cabeza, por favor. Nunca un cristiano será visto con los mejores ojos por la gente de allá afuera. Eso que a usted lo saluden con amabilidad, eso hace parte de la ética de la gente. Pero no crea que el mundo te ama mucho. Si a ti te ama todo el mundo, asústese, porque cuando la gente se da cuenta que uno es cristiano, hermano, las cosas son muy diferentes. Con un cristiano no se puede hablar casi, dicen allá afuera. Hay gente que empieza a hablar con uno y cuando se dan cuenta que es cristiano se ponen colorados, se ponen rosados. ¿Y por qué? Porque ya habían dicho las palabras de todos los calibres.
porque el mundano está acostumbrado a hablar en otro idioma. En cambio nosotros hablamos en otras lenguas. Nosotros hablábamos unas lenguas, pero hoy hablamos otras lenguas. Hoy hablamos como Cristo habla. Hoy pensamos como Cristo piensa. Hoy caminamos como Cristo caminó, porque tenemos la mente de Cristo, porque nos metimos a esa locura. Y que nos digan locos lo que quieran, para el mundo esto siempre será mirado como una locura, pero para nosotros siempre será mirado como la experiencia más linda que nos ha sucedido. Yo no sé si para ti el evangelio es la experiencia más linda que te ha sucedido, hermano. Para mí es la experiencia más gloriosa, es más bella, la experiencia más maravillosa, ver conocido a este Cristo, ver conocido esta palabra tan gloriosa. Para los que vamos por este camino es un privilegio. Para los que caminamos con Cristo es un verdadero privilegio. Pero les digo algo, hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio del desprecio. Hay que pagar el precio del rechazo. Y hay que pagar muchas cosas, pero vale la pena. Por este Cristo nos la jugamos para las que sea. ¿Quién es el agradecido que se pone en pie y le da gracias a Dios en esta preciosa mañana? Aleluya. Oiga, para el mundo locura, para nosotros poder de Dios. ¿Para cuántos el evangelio es el poder de Dios? A ver, para los que están ahí conectaditos, ¿para cuántos el evangelio es poder de Dios? ¿Para cuántos de los que están conectados el sacrificio de Cristo es poder de Dios? ¿Para cuántos de los que están aquí presentes este sacrificio es poder de Dios y sabiduría de Dios? Demos gracias, amado Jesús, en esta mañana. No tenemos cómo pagarte tanta misericordia. No tenemos cómo pagarte tanta gracia. No tenemos cómo pagarte tanto amor para con nosotros. Aleluya. Qué bueno eres, mi Cristo. Qué bueno eres. Qué bueno eres, mi Dios. Aleluya. Muchas gracias, amado Jesús. Muchas gracias. Te rogamos en esta mañana que guardes a los hermanos que van de regreso a casa. Te rogamos en esta mañana que guardes a los hermanos y hermanas que hicieron el esfuerzo de venir al culto. Guárdalos de regreso a casa. Guarda las vidas de los que están conectados allí en casita. Guárdalos, guíalos. Ayúdalos en todo. Dale sabiduría para enfrentar estos desafíos que tenemos que vivir en esta tierra. Ser catalogados como locos, como dementes, como débiles, como insensatos, pero es por tu causa, Señor, y vale la pena, vale la pena. Si a Jesús lo maltrataron, si a Jesús le dijeron loco, si a Jesús lo humillaron, si a Jesús lo laceraron, lo golpearon, ¿qué no harán con nosotros? ¿Qué no harán con nosotros? Pero vale la pena seguir adelante en esta mañana.